y habíamos terminado el lunes de ver el gobierno de Salvador Allende con toda la crisis que se provoca durante su gobierno. Una crisis que se viene arrastrando por años de una mala administración interna. Yo les comenté cómo fueron en esa época las visiones polarizadas que habían, es decir, no había una paz en Chile social porque las visiones políticas eran muy radicales, muy distintas. Y este experimento, por así decirlo, comunista de Salvador Allende, de aplicar un sistema marxista mediante la existencia de una democracia, no da resultados tanto por el desorden del gobierno de Allende y de la Unidad Popular, como por también intervención y presión de Estados Unidos para que no resultara este experimento, porque ya tenía la experiencia de la Revolución Cubana y había en muchos países ingresado, en muchos países latinoamericanos, ingresado con mucha fuerza la idea comunista. Primero se intentó, por así decirlo, de la forma pacífica, con algo que yo les comenté hace unas clases, que era la Alianza para el Progreso. El presidente Kennedy le prestaba dinero a los países latinoamericanos, o les inyectaba dinero, a cambio que le dieran ciertos derechos a los campesinos, sobre todo porque era Latinoamérica un continente más bien rural, y la revolución ingresaba por guerrillas en el campo, así que había que entregarle tierra, había que entregarle los títulos de propiedad, dejarlos que se formaran sindicatos, y Estados Unidos prestaba dinero. En Chile todo eso se hizo, pero se avanzó aún más. Acuérdense que yo les decía que finalmente el gobierno Allende se desordena cuando comienza a expropiar, sin pagar, empresas que no son de esto que él denominaba el área social, de la gran industria, sino que empiezan ya cualquier tipo de fábrica, cualquier tipo de territorio, campesinos o trabajadores a tomárselo, y las jueces decían hay que desalojar. El gobierno, que está a cargo de Carabineros, no enviaba a cumplir esa orden judicial. Por lo tanto, se acusa a Allende de caer en la ilegalidad. La democracia cristiana, que había votado por él en el Congreso Pleno, ahora pasa a ser oposición fuerte, y lamentablemente se ve que va quedando una única salida. Salida que ya se está dando en toda Latinoamérica, que ya se dio en Brasil, que ya se había dado en Perú, que es la intervención militar, que los militares intervengan. Yo ya les había comentado que para terminar con el paro de camioneros, que se extendía ya por casi 6 meses, en marzo del 73, Allende llama a los 4 comandantes en jefe del ejército para que sean ministros de Estado. Si lo vemos fríamente, como si fuésemos unos extraterrestres que no sabemos nada de Chile, diríamos, Allende pone a los militares en el gobierno, en su propio gobierno. Él ve que la única salida que le va quedando es contar con el apoyo de los militares. Por lo tanto, los 4 comandantes en jefe de las 3 Fuerzas Armadas y el director general de Carabineros se convierten en ministros en marzo del 73. Este experimento duró un par de meses, porque dentro de los militares ya hay una corriente opositora al gobierno de Allende, tanto así que el comandante en jefe del ejército, Carlos Prats, amigo personal de Allende, termina por renunciar a la comandancia en jefe, y Allende, les decía yo, le pregunta, de los generales que están en estos momentos a cargo, después de ti, ¿quién es de confianza para seguir encabezando mi gobierno? Y Carlos Prats le dice, el general de los que queda, en el que más confío, porque no se mete en política, porque no tiene ninguna visión respecto a lo que está ocurriendo y se ve mucho más imparcial, es Augusto Pinochet. Y ahí habíamos quedado. ¿Qué es entonces la dictadura militar? Es
un gobierno autoritario que gobierna Chile desde el 11 de septiembre de 1973 al 11 de marzo de 1990. 17 años. 16 años y medio. 17 años. Que va a durar esto que conocemos como la dictadura militar en Chile. ¿Por qué tanto? Bueno, empecemos a ver por qué tanto. Pero ustedes tienen que considerar, primero, ¿qué es una dictadura? En general, hay distintas definiciones, pero sabemos que es un tipo de gobierno de carácter autoritario que cumple cierto tipo de condiciones. Por ejemplo, no siempre es así, pero sí se da mucho, es toma del poder a la fuerza. Es decir, claro, a través de un golpe de Estado. No siempre es así, porque hoy día casi todo el mundo considera, y lo han escuchado mucho quizás, que Venezuela es una dictadura y Maduro no se tomó el poder a la fuerza. Pero sí gobierna como un gobierno autoritario, pero sí tiene otras características de una dictadura. No cumple con esta, pero sí es una dictadura. Toma del poder a la fuerza, como en el caso de Chile. Hay muchas visiones, está bien documentado lo que ocurrió ese 11 de septiembre. Ya es un periodo, una época donde nosotros tenemos cámaras, tanto fotográficas como de cine, tenemos registros, hay registro audiovisual de lo que ocurre ese día. En junio del 73, poco antes de renunciar Carlos Prats, el 29 de junio, hubo, por así decirlo, algunos consideran como un ensayo de golpe. Un regimiento de Santiago, del ejército, unos cuantos militares, sacan los tanques del regimiento y rodean la Moneda. Se llamó el tanquetazo. Fue el 29 de junio, un par de meses antes del golpe. De hecho, quien convence a esos militares que depongan su actitud es Pinochet, que en ese momento era general y era el jefe de la Plaza de Santiago, como se dice. Era el jefe de todo Santiago como general. Un poquito después renuncia Prats y asume Pinochet. Fue un grupo muy minoritario de militares que quiso derrocar a Allende para presionar por varias cosas, pero no se tomó muy en serio, por así decirlo. Se tomó como una casi revuelta de militares. Y los tanques volvieron a los cuarteles, encarcelaron a los jefes, y bueno, murieron periodistas. Están de hecho la imagen, porque el periodista, el camarógrafo está grabando y se ve cuando le disparan y como que cae la cámara. Entonces, en estos meses bien álgidos, en que está este cambio, también se producen cambios en el resto de las ramas de las Fuerzas Armadas. Se produce cambio en la Armada, en la Marina, con centro en Valparaíso, se produce cambio en la Fuerza Aérea y se produce cambio también en Carabineros. Y aquí es donde tenemos que empezar a ver qué pasó. Dictadura, toma del poder a la fuerza, limitación de libertades personales. Hay un gran problema con las dictaduras, chiquillos. Cuando el poder lo ejercen unos pocos o uno solo, obviamente no se respeta lo que se llama el Estado de Derecho, el que funcionen las instituciones como tienen que funcionar. Por lo tanto, las dictaduras se caracterizan por limitar las libertades de las personas. Empiezan los estados de excepción constitucional, empiezan los toques de queda, empiezan las detenciones arbitrarias. Ustedes saben que para que
un carabinero entra a tu casa, o es porque se está cometiendo un delito flagrante, en el momento están matando a alguien adentro, o por una orden judicial. En la época de dictadura, no solamente carabineros, llegan los militares, patean la puerta, ingresan y sacan a las personas. Y no las llevan a la comisaría, son lugares de detención únicos para las personas, los cuarteles policiales, o de la PDI, o de carabineros. A mí no me pueden llevar a otra casa para detenerme, no me pueden llevar a un regimiento para detenerme. Solamente mientras espera la acusación del juez, yo puedo estar en una comisaría o en un cuartel policial. Acá no. Acá me detienen en las dictaduras y me llevan donde sea. Se limita la libertad de movimiento, la libertad de expresión, ¿para qué decir? Si yo pienso distinto al dictador, distinto al gobierno, se limita mi libertad de expresión. Una porque no me dejan decir lo que quiero decir, y otra porque me arriesgo a que me detengan. Porque se clausuran los diarios. Se clausura de instituciones democráticas. Lo primero que hace ese mismo 11 de septiembre esta dictadura o este golpe de Estado, es decir, se cierra el Congreso. No importa si el diputado o el senador está a favor del golpe, se cierra el Congreso. No hay más diputados y senadores, como ocurrió durante 17 años en Chile, no tuvimos Congreso. No hay o se limitan y manejan las elecciones. Esa es otra característica fundamental de las dictaduras. O no hay elecciones, o se hacen, pero súper manejadas, sin registros electorales, sin campañas políticas de oposición. Pinochet tuvo elecciones en este periodo, como en Corea del Norte. En Corea del Norte, en la última elección, Kim Jong-un, el dictador, sacó un 100% de los votos. Ya, eso es entonces manejar las elecciones. ¿Ya? Eso caracteriza también a las dictaduras. Pero ¿qué pasó? ¿Por qué intervienen los militares? Y aquí hay varias respuestas, algunas que podemos estar de acuerdo, otras que no. ¿Por qué intervienen los militares? Sin que sea un orden taxativo, es decir, de lo más importante a lo menos importante, sino que una enumeración de por qué intervienen los militares en Chile, como justificación en el fondo, el por qué, la causa. Las Fuerzas Armadas, los militares, su primera misión es defender la seguridad exterior de un país, es decir, las fronteras, es decir, frente a la amenaza de un enemigo externo, de una potencial guerra con otro país. Esa es la principal función de las Fuerzas Armadas. Pero, ¿por qué intervienen los militares? Toman a su cargo el orden interno. Y ahí nos metemos al gobierno de Allende. Lo que yo les decía, era tal el desorden, tal la escasez de productos, tal la inflación de precios,
que la gente podía tener sacos de dinero, pero no habían productos para comprar con ese dinero. Fue una época que se caracterizó por las filas. Para todo había fila. A tal punto que la gente llegaba a las 6:30, 7 de la mañana, se ponía en una fila, llegaba otro detrás y decía, oye, ¿para qué esta fila? No sé, pero si hay filas porque hay algo. Así que da lo mismo, puede que haya confort, puede que haya cigarros, puede que haya pollo, puede que haya arroz, pan, pero hacían la fila. Era una época donde existían las JAP, que eran las juntas abastecedoras de productos y precios, que las manejaban ahí un grupo de la Unidad Popular y repartían entre los vecinos, pero no era insuficiente. Funcionaba mucho lo que se llamaba el mercado negro. Es decir, una venta que no es la oficial de productos, no un negocio que yo compro y me da boleta, sino que una casa de una señora que se consiguió que un sobrino que es camionero le trajo cigarros de Iquique. ¿Un clandestino? Claro, un clandestino. Así que ella le comunicaba a un vecino, oye, venga, pañales. Y todo el barrio, ¡buah!, hacer la fila para los pañales. Eso es mercado negro. Cuando hay mercado negro, no hay control de calidad de producto, no hay fecha de vencimiento y tampoco hay competencia en cuanto a los precios. Porque al final, si soy el único que tiene pañales, te puedo cobrar lo que quiera. Porque tú tienes que poner el pañal de agua. Así estaba desordenado. Ya prácticamente no se hacían clases. Las universidades estaban todas tomadas, los colegios, los profesores estaban en huelga, la gente también, había mucho paro, estaba en crisis profunda. Por lo tanto, los militares dicen, ok, nosotros estamos al cargo de la frontera, pero cuando hay una conmoción interna tan grande, tenemos que intervenir. Ahora, en Chile, siempre, ahora como un pero, en Chile siempre las Fuerzas Armadas han estado supeditadas al poder civil, como más o menos en Estados Unidos, como que el presidente de la República es gran comandante y jefe de las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas no se mandan solas, le responden al presidente. Y las Fuerzas Armadas de esa época dicen, ¿y qué pasa si el presidente es el causante de esa conmoción interna? Entonces nosotros tenemos que intervenir sacando a ese presidente. Ahí hay una justificación, por así decirlo, de parte de los militares que intervienen. Ellos dicen, nosotros, ante el caos que hay en este país, y ahí empiezan a crearse muchos mitos que internaban armas para formar guerrillas en el campo y que Cuba prácticamente nos mandaba guerrilleros para enseñarle a los campesinos porque se iban a armar las tierras, iban a matar a los empresarios. Todo eso que es como miedo al comunismo, que es un temor que se da al comunismo, que nunca fue así, sí estaba muy de boca en boca. Así que las Fuerzas Armadas dicen, nosotros intervenimos. No hay certeza absoluta de esto, pero se dice que el día 9 y 10 de septiembre Allende se reúne con los partidos de la Unidad Popular y les dice a cada uno de los líderes de los partidos que lo apoyaban que la única salida que él veía era llamar a un plebiscito. Y llamaba a un plebiscito, decía Allende, mando una ley al Congreso en que voy a hacer un plebiscito y el pueblo va a votar, ¿sigo o no sigo? ¿Me voy o me quedo? Se
supone que Allende logra convencer a todos los líderes, a excepción del líder de su propio partido, del Partido Socialista, que era Carlos Altamirano. Además, Carlos Altamirano, el 9 de septiembre, da un discurso en lo que se conocía, bueno, ahora también tiene ese nombre, el Teatro Caupolicán, que en algún momento fue el Teatro Monumental, de ahí en Santiago. En ese discurso, el presidente del Partido Socialista dice que tiene infiltrada a las Fuerzas Armadas, con guerrilleros que están listos para tomarse el poder. Ese discurso incendiario del Partido Socialista, más el rumor de que Allende iba a llamar a un plebiscito, hace que se apure un poco esta intervención del 11 de septiembre. ¿Dónde nace la idea de un golpe de Estado? En Valparaíso. Es la Armada la que empieza a planear con algunos generales del ejército, sin Pinochet, el golpe. Y se va sumando la Fuerza Aérea. ¿Qué dice la Armada? Y estos generales del ejército que están planeando el golpe. Todo aquel general que no se sume va a ser destituido y encarcelado, incluyendo el comandante en jefe. Por lo tanto, el plan era, para evitar una guerra civil se llama cuando las Fuerzas Armadas se dividen, que fue lo que nos pasó en 1891 con Balmaceda, en que el ejército apoyó al presidente y la Armada apoyó al Parlamento, y tuvimos 10.000 muertos, más que en la Guerra del Pacífico. Eso es guerra civil. Para evitar una guerra civil, las Fuerzas Armadas tienen que actuar juntas, porque tienen el monopolio del uso de la fuerza. ¿Quién más tiene armas? Ya, pero ¿quién tiene armas así de verdad en Chile? Las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, se actúan juntas, hacen un golpe de Estado y comienza una dictadura, pero no hay una guerra civil. Por lo tanto, la Armada y estos generales dicen que si no se suma, ya que estamos de acuerdo, el que no se suma se va. Y estos mismos días de septiembre, llega un comunicado secreto a la casa de Pinochet. Pinochet estaba celebrando el cumpleaños de una de sus hijas. Por lo tanto, no era sospechoso que llegara alguien de la Armada, porque se supone que venía a saludar protocolarmente de parte de la Armada la hija del comandante jefe de ejército. Y ahí venía una carta donde le decían: usted se suma a la base. Entonces, en esa carta que viene firmada por el comandante en jefe de la Armada y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, le dicen a Pinochet: estimado general, bla, 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 aprovechando que hay un entrenamiento de la Armada en Valparaíso, que por lo tanto puede mover buques sin sospecha, el 11 de septiembre vamos a hacer un golpe de Estado. ¿Se suma o no se suma? Si no firma la carta, vamos a dar por entendido que no se sumó. Y ahí recién, 2 días antes del golpe, Pinochet firma la carta. Pinochet no está detrás del golpe. Pinochet se va a hacer muy poderoso después del golpe, no antes. Entonces, como les decía al principio, en teoría Allende iba a llamar ese mismo 11 de septiembre un plebiscito. Y se produce el golpe de Estado. Tipo 4 de la mañana, zarpan unos buques en Valparaíso, hay movimiento de marinos en las calles, llaman por teléfono a Santiago, despiertan a Allende y él departe la moneda. Y llama a Pinochet y no le contesta. Y ahí se da cuenta entonces que se viene un golpe. Llegan los que se conoce como el GAP, que era la guardia de Allende. GAP, como la marca de ropa, GAP, Grupo de Amigos Personales.
eran carabineros y sobre todo de la PDI, que eran como una guardia de Allende, como ya se veía medio momentos de crisis, pero Allende iba a todas partes con ellos, y ellos andaban armados, ellos llegan a La Moneda. Y ahí empieza lo que se llama a las 7:30 de la mañana los bandos militares. En las radios empieza a sonar bandos militares. Y aparece un militar leyendo un bando que dice ante la dejación del presidente que quiere introducir en Chile una ideología externa que busca el odio entre los chilenos, las Fuerzas Armadas se ven en la obligación de intervenir. Por lo tanto, llamamos a los que están en La Moneda a deponer sus armas, llamamos al presidente a entregarse y llamamos a las personas a quedarse en su casa. Y así empieza este día del golpe, que ya tipo 2 de la tarde está resuelto. No duró mucho, incluyó, ya han visto imágenes, bombardeo a La Moneda, con 2 aviones. Ahí el lunes puedo traer imágenes para que veamos cómo fue ese día. Pero, sí, y Allende termina suicidándose en La Moneda. Toman el cargo, entonces, dicen ellos, por un orden interno. Pero, ¿de dónde sacan todo esto los militares? Sí, desde la época prácticamente de la independencia, ellos no habían intervenido nunca, salvo esas excepciones de la guerra civil, o eso del Río de Sables con Alessandri, ¿se acuerdan? Para que se votaran las leyes sociales, el 24. Los militares no se metían mucho en esto. ¿Qué pasó? Formación militar antimarxista de oficiales de las Fuerzas Armadas por Estados Unidos. Y aquí nuevamente aparecen nuestros amigos de Estados Unidos. Así como yo les decía que Estados Unidos primero intervino con la Alianza para el Progreso, después intervino tratando de que Allende no llegara, y intervino financiando a los camioneros para que hicieran su paro, financiando a la Democracia Cristiana para que hiciera oposición, financiando al diario El Mercurio para que escribiera todo contra Allende. Estados Unidos tenía un plan ideológico mucho más profundo que aplicó en toda Latinoamérica. Esto no es invento chileno, a excepción de México, Colombia y Puerto Rico. Todos los demás países latinoamericanos tuvieron dictaduras militares, todos. Chile, Argentina, Perú, Bolivia, Ecuador, Brasil, Uruguay, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, todos tuvieron dictaduras militares. Estados Unidos, ¿qué hace? Abre en Guatemala algo que se llamó Escuela de las Américas y becaba a oficiales de las Fuerzas Armadas de toda Latinoamérica para entrenarlas en el anticomunismo, en que los entrenaban y les decían: el comunismo es malo, el comunismo es una ideología extranjera que no corresponde a la realidad, el comunismo crea hambre, los comunistas son enemigos del país. Al comunista, para detenerlo y no mate a tu propia familia, se le puede hacer cualquier cosa porque es un traidor a la patria. Al comunista se le puede torturar, se le puede detener, se le puede asesinar, se puede desaparecer su cuerpo. A eso iban a las escuelas de la... A ver, el comunismo se transforma en un enemigo interno que hay que destruir. Vamos a ver más adelante que el
la dictadura militar, el gobierno de Pinochet, realiza muchas transformaciones de carácter económico y social en Chile. Muchas. Y de la mano de esas transformaciones está, como también en casi toda Latinoamérica, el horror de la violación a los derechos humanos, que parte de ese mismo día 11 de septiembre, en que miles de personas son sacadas de sus casas, encarceladas, torturadas, asesinadas, para posteriormente hacer desaparecer los cuerpos. El Estadio Nacional se convirtió en un centro de detención, así como en la época de los nazis, que mataban a los judíos a campos de concentración. El Estadio Nacional, si han ido al Estadio Nacional, en el sector norte, donde se pone la garra blanca, abajo todavía quedan unos tablones de madera, porque ese lugar se decretó como monumento histórico. Por lo tanto, está en el fondo tal cual a como estaba, como era el Estadio Nacional en esa época, con tablones. Y hay un cartel atrásito que se ilumina en las noches cuando juega, sobre todo Chile, que hace tiempo no juega en el Estadio Nacional porque lo están remodelando, que dice: un pueblo sin historia es un pueblo sin futuro. Y ahí es donde en el fondo se conmemora eso, de que el Estadio Nacional haya sido usado. Y empiezan a aparecer centros de detención. Todo eso tiene que ver con los 17 años del gobierno militar, que vamos a ver, pero también viendo las transformaciones, porque si Allende propone una revolución, la dictadura propone una contrarrevolución. Se muere ese sistema ISI y llega a Chile el neoliberalismo. Se cambia la constitución. Se le otorga mayor control a los privados que al Estado. Se ordena institucionalmente el país. Todo eso va de la mano entonces en lo que fueron estos 17 años, y es con lo que vamos a terminar al menos este año 2021. La prueba es el 10 de diciembre, que si no me equivoco cae día jueves o viernes, no me acuerdo bien. Pero para el 10 de diciembre está fijada la prueba. Va a entrar el gobierno de Allende y va a entrar todo lo que alcancemos a ver del gobierno militar. Viernes ya. Entonces, el